Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva disertación sobre cannabis medicinal organizada conjuntamente entre la Red Federal de Derechos de la Salud y CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, una entidad que difunde, propone y hace visibilización sobre temas de cannabis. Nos acompañan hoy en el conversatorio el doctor Martín Galíndez, quien ha elegido el título para su disertación de Diálogo de Fuentes 2022, que ya nos va a aclarar el contenido de ese diálogo de fuentes, y Andrés Brandolini, con el tema de accesibilidad al cannabis. Aquí un poco les anticipo el apretado currículum del doctor Martín Galíndez, que este es su mini CV: abogado promotor de cannabis medicinal, graduado posgrado de Derecho de la Salud, dictado por el Observatorio de Derecho de la Salud de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Cannabis Medicinal Comodoro, asesor legal en la redacción de la ley 27.350 de cannabis medicinal en la Cámara de Diputados de la Nación, referente de la materia y gran abogado de Chubut. Vamos admitiendo gente. Bueno, doctor Galíndez, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Alan. En este conversatorio lo primero que quiero hacer es transmitir el agradecimiento y la oportunidad de estar junto con vos y con Andrés Brandolini y con los colegas y público que pueda haberse interesado en la temática de cannabis medicinal. Y este interés de cannabis medicinal es importante situarlo en un contexto histórico también. Hoy es muy simple, diríamos actual, ser parte de charlas, de encuentros y del análisis del marco normativo de cannabis medicinal, pero hace no más de 6 o 7 años atrás no había ninguna regulación en materia de cannabis medicinal, salvo la ley de estupefacientes, que traía dentro de su artículo 5 una prohibición a rajatabla de el cannabis, ya sea su cultivo, el suministro, comercialización y toda aquella vinculación de la persona con el cannabis o la marihuana. En este pequeño recorrido que ha transitado la Argentina, es justo hacer referencia a que las provincias de nuestro país han dado nacimiento a los marcos jurídicos. Inicialmente hablamos del diálogo de fuentes de cannabis medicinal porque la normativa de cannabis es una normativa que se alimenta o se retroalimenta entre sí, puesto que partimos de una base de la prohibición federal, es un delito contemplado en la ley de estupefacientes, el tema de la utilización de cannabis, y sin embargo, el derecho a la salud como rama autónoma, como proyección del derecho humano en el ámbito interno, ha podido encontrar respuestas, primero en las provincias, reitero, y luego en el ámbito nacional, para poder llevar adelante esta garantía de acceso al cannabis como un tratamiento, en muchos casos como el único tratamiento que resulta un paliativo para el dolor, para una serie de patologías que incluso han sido receptadas en distintos ordenamientos provinciales. Este diálogo tiene su apertura en una ley de la provincia del Chubut. La provincia del Chubut tiene la primera legislación canábica a partir de que reconoce la cobertura en el ámbito de salud pública y de la obra social de la provincia de la patología de epilepsia refractaria.
con un hecho anecdótico, que es una ley de específicamente el aceite de Charlotte, pues que los legisladores entendieron en aquel momento que la referencia específica al producto iba a permitir un acceso no cuestionado, toda vez que se apoyaba en el antecedente de Estados Unidos, de la niña Charlotte, que lamentablemente falleció, y que a partir de su vinculación con el cannabis medicinal, encontró un alivio a la patología de epilepsia refractaria, el síndrome de Dravet, una epilepsia devastadora de la infancia, y había cuenta que en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se encontraba un cuadro parecido. Los legisladores del Chubut, específicamente el diputado provincial Gustavo Fita, impulsa esta norma, la cual es sancionada por el Parlamento chubutense, que es unicameral, una Cámara de Diputados, y a partir de esta iniciativa encontramos la apertura de la legislación de cannabis medicinal. Al ser un conversatorio, quisiera agregar algo. Haré una breve reseña de normativas, y aquel o aquella que tenga intenciones de hacer alguna pregunta y de generar un ida y vuelta, me parece perfecto. Será Alan quien modere y haga esta interrupción para poder hacer un intercambio, toda vez que esto, lejos de ser una exposición, una charla magistral, es un conversatorio entre colegas, amigos, y de alguna manera tiene las ventajas de esa informalidad. Retomando entonces, llegamos a la existencia de una primera ley de cannabis medicinal en la provincia del Chubut, y luego distintas provincias, hay mucho ya escrito al respecto, incluso hay una publicación de compendio de leyes provinciales en la página de CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, que invito a que la puedan ver si es de su interés, pero se inicia un derrotero de legislaciones provinciales hasta que, luego de una lucha donde las organizaciones no gubernamentales, los pacientes y algunos legisladores nacionales con una sensibilidad especial, se obtiene la sanción de la primera ley federal de cannabis medicinal. Es la famosa Ley 27350. Entonces, en esta conexión de fuentes o diálogo de fuentes de cannabis medicinal, llegamos al primer ordenamiento federal, que si bien ha llegado al universo jurídico con el nombre de Ley de Cannabis Medicinal, su nombre tiene que ver más con la investigación, puesto que su título conforme a la ley es una ley de investigación de cannabis medicinal, y sobre ella se ha hablado, escrito, y se han efectuado diversas reglamentaciones. La primera tuvo una vida una vida que luego fue reemplazada por otra legislación un poco más abierta, pero hasta la fecha, sobre este tema no profundizaré porque tengo el gusto de poder apoyar el acceso al cannabis medicinal en Andrés Brandolini, pero es cierto que la ley de cannabis medicinal de investigación ha sido una ley que generó una gran expectativa, porque dentro de su objeto se encontraba el cuidado de la salud, ni más ni menos que un derecho que tiene su raíz en los derechos humanos, y por supuesto su correlato en el bloque constitucional argentino. Pero esta ley 27350 de cannabis medicinal no pudo cubrir, como ley federal, las expectativas de accesibilidad que tenían miles de usuarios o miles de pretensos usuarios de cannabis medicinal, que encontraron mediante la ley 27350 una salida muy escueta, y esta ley fue más conocida por sus referencias, por el autocultivo, por el ReproCam y por la posibilidad de que usuarios se registren para poder acceder a cultivar cannabis, que por la profunda investigación o las acciones tendientes al cuidado de la salud. No obstante, el Ministerio de Salud de la Nación ha aprobado a la fecha una cantidad importante de proyectos
que han sido presentados por particulares de manera asociada con universidades públicas, con el Instituto Nacional, con el INTI, con el INTA, con la CONICET y con otros organismos que la propia ley 27350 establecía que tenían facultades de cultivar. Entonces, la ley 27350 genera un escenario donde permite la investigación, donde garantiza el acceso al cannabis, y esta garantía, reitero, ha sido, en mi punto de vista, de bajo cumplimiento, y especialmente ha desarrollado un sistema de acceso al autocultivo mediante la autorización específicamente otorgada por el Estado. En una búsqueda de simplificación, empezamos a conectarnos en este diálogo de fuentes con la ley de estupefacientes. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a dialogar con la ley de estupefacientes y la ley de cannabis medicinal? Por el artículo 8. El artículo 8 de la ley 27350, que en definitiva se posiciona frente a la ley de estupefacientes, que establece en su artículo 5 que serán reprimidos con sanciones de pena, con una pena de prisión, etcétera, independientemente de la cuantía, aquellos que no contasen con autorización para cultivar, para tener semillas, etcétera. O sea, que la ley de estupefacientes hace expresa mención a que, a los efectos de que una conducta sea punible, debería no contar con autorización. Allí, el legislador de la ley 27350, en una lectura y en un diálogo de fuentes con la ley de estupefacientes, crea el artículo 8 y establece autorizaciones para que los particulares y las organizaciones no gubernamentales puedan no encontrarse reprimidas penalmente al efecto de acceder al cannabis medicinal mediante cultivo, autocultivo o cultivo colectivo, como han realizado varias organizaciones no gubernamentales. Ahora bien, esto ha demostrado no significar el acceso a un cannabis seguro, a un cannabis de calidad, puesto que las personas físicas e inclusive aquellas organizaciones no gubernamentales no tienen la posibilidad de acceder a controles exhaustivos que permitan garantizarle al usuario de cannabis un nivel de calidad. Hoy, en el presente, hay algunos productos que ya cuentan con la autorización estatal correspondiente, productos sobre los cuales profundizará Andrés y dará una explicación práctica para la accesibilidad, pero en una resumida síntesis decimos que la ley 27350 no fue lo que soñó el usuario que peleó por ella, sí permitió el avance de algunas investigaciones y sí permitió el autocultivo como una forma de acceder al cannabis, también con muchas limitaciones. En efecto, mucha de la necesidad de acceder al cannabis terapéutico o medicinal fue satisfecha mediante acciones de amparo, e inclusive hubieron circunstancias en Argentina, y aún las hay, donde aquellos usuarios que no contaban con el permiso fueran reprimidos y sus plantas secuestradas, y no hace mucho tiempo, inclusive usuarios con la autorización del Estado se vieron condicionados también conocimiento que muchos derechos que la propia ley se cuenta a partir de su inscripción en el registro. En una especie de conclusión, diríamos que la ley se cuenta abrió la puerta al cannabis medicinal en la República Argentina a los efectos de medición, como de algunos productos que han sido autorizados para que sirvan como tratamiento. Puntualmente hablamos de refractarias y otras patologías
Sí, parece que tenía problemas de conectividad el doctor Galíndez, a ver si se puede reconectarse. Hola, hola. Ya le mandé un mensaje de que apagara, pero se ha caído momentáneamente. Mientras esperamos un segundo, aprovechamos de hacer un pequeño break. Les cuento algo que tal vez algunos colegas me han escuchado mencionarlo, pero me sorprendió un día que en un diario español, yo estaba viajando, tomé algo para leer arriba de un avión, y era un diario económico, y contaba de que se estaban conformando fondos de inversión en distintos bancos europeos para invertir en Latinoamérica en plantaciones de cannabis medicinal. Mencionaba a ese tiempo, porque fue hace unos cuantos años, que no había una regulación específica todavía al respecto. Así que justamente se presentaba el tema que, que todavía era inseguro realizar la inversión en estos fondos. Pero bueno, invitaban a tomar los fondos como para hacer estas inversiones. Vos, Andrés, ¿tenés conocimiento de esto? Sí, lo que pasa es muy heterogénea la regulación sobre el tema a nivel internacional. Hay países que son muy permisivos, digamos, que regulan el estudio científico y el uso medicinal, y otros incluso hasta aceptan el uso recreativo. Entonces es difícil armonizar a nivel internacional. En cuestiones financieras, por ejemplo, en Uruguay hubo problemas de financiación o de acceso a estos créditos porque justamente tenían la limitación de los países centrales que no veían de buena manera la inversión en estos productos, pero sí, es complejo el tema. Ahí lo veo al doctor Galíndez que está, pero no sé si está con audio. Al menos veo el icono del estudio, sin imagen. Hola, Martín, ¿estás por allí? Empezamos la sesión de espiritismo. Llamamos al espíritu del doctor Galíndez. Bueno, yo he visto que hay alguna inversión en producción en la provincia de Jujuy y me han mencionado también en otras provincias. Y había un proyecto allí mixto. Sí, Con, Jujuy es la provincia más adelantada y pionera en cultivo, en investigación, en producción. Ahora vamos a ver que de las dos jurisdicciones que tienen productos locales, Jujuy es una de ellas. Y sí, es una de las jurisdicciones que está más adelantada en la materia. Ya tiene un producto disponible localmente. y Andrés, Sí. ¿cuál sería el inconveniente para que esto se pudiera desarrollar? ¿Qué haría falta a tu humilde criterio, si está a tu alcance saberlo? No, de a poco se va ajustando la legislación, la normativa. Ahora, bueno, Martín seguramente les comentará la última ley referida al tema, la 27669, que establece, todavía no está operativa, pero sí ya está establecida una agencia regulatoria nacional, ya sea para la industria del cáñamo, o sea, la que no es de uso medicinal, y la del cannabis medicinal, que digamos, va a regular la emisión de habilitaciones, licencias para la producción industrial, no solamente para el uso medicinal. Así que paulatinamente se van dando las condiciones para que se vaya activando cada vez más la industria canábica. Bien, no me contesta el doctor Galíndez. No sé si sigue con sus problemas. Interín, vamos probando, Andrés, de que te puedas... Uh -huh.
voy a presentarte a Andrés Brandolini, abogado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en ciencias jurídicas también con diploma de honor, farmacéutico, idénticamente con diploma de honor, especialista en farmacia sanitaria y legal, Ministerio de Salud de la Nación, magíster en salud pública, responsable del área régimen jurídico del medicamento del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en el ámbito universitario público y privado, en las áreas de Derecho Civil, Derecho de la Salud y Derecho de los Medicamentos. Autor de numerosos artículos, capítulos de libros y trabajos, galardonado sobre Derecho de la Salud, Derecho de Propiedad Industrial, Derecho a los Medicamentos y Farmacovigilancia. Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alan. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a la Red Federal. Gracias también a la doctora García Nicora, por intermedio de quien hicimos el contacto, y la presidente de, como bien decías, de CAMEDA. Por ahí estaba la doctora La Petina también, colaboradora. Una de las instituciones de la sociedad civil, en mi opinión, más serias y más, que trabajan más seriamente en la temática. Y bueno, también un honor estar junto con el doctor Galíndez, uno de los colegas que más conoce la temática. Bueno, mientras se vuelve a sumar el doctor Galíndez, hagamos al menos una introducción o empecemos a hablar de la temática que nos habían propuesto a nosotros, la cuestión del acceso. La idea es dar algunos lineamientos, una aproximación más de tipo práctica, o cuestiones que se van suscitando en el quehacer cotidiano con los pacientes o que nos consultan, para, si les sirve, tenerlos presentes al momento de que se les acerque algún cliente, algún paciente y quiera acceder o tenga algún problema para el acceso a productos derivados de cannabis. Respecto al marco normativo, ya como había empezado a adelantar el doctor Galíndez, y uno que viene siguiendo el derecho de los medicamentos, ustedes ya conocen la gran cantidad de normas que hay en el derecho de la salud. Con cannabis ocurrió algo muy, muy particular. Creo que no hay en la historia del derecho argentino tanta legislación a todo nivel, y en todas las materias, en toda jurisdicción, para otra sustancia con fines medicinales como lo hay para el cannabis y para sus derivados. Digamos, hasta una ley, no hay otro medicamento que tenga una ley propia. Incluso leyes, la ley nacional, normativa inferior, leyes provinciales, a nivel municipal inclusive, es impresionante el avance en la legislación que hubo en los últimos 5 años. Es inédito para cualquier otra, por lo menos en mi opinión. Les invito a que encuentren otra sustancia de uso medicinal que tenga tal avance normativo, y creo que no la hay. Entonces, como decíamos, cuando uno habla de acceso, y cuando recibimos consultas, lo primero que hacemos es tratar de encuadrar la cuestión viendo o tratando de delimitar el tipo de producto al que quiere acceder o al que podría acceder el paciente, porque tenemos productos muy diversos y para cada producto los mecanismos de acceso son distintos, la normativa es distinta, las responsabilidades son diferentes, tanto de los pacientes como los eventuales laboratorios que produzcan los productos o los médicos que los prescriban. Entonces, resumiendo, después vamos a ir en detalle con cada tipo de productos. Básicamente tenemos, por un lado, especialidades medicinales. Son los productos que están registrados ante la Autoridad Sanitaria Nacional, elaborados por un
laboratorio de especialidades medicinales, la habilitación correspondiente, el registro correspondiente, se conoce su seguridad y eficacia, y son los productos que sí tendrían cobertura por parte de los agentes del seguro de salud. Por otro lado, cuando esas serían especialidades medicinales comercializadas localmente, vamos a ver cuáles son. Otro tipo de productos o otro mecanismo de acceso que podrían tener disponibles los pacientes. Cuando hay productos que no están disponibles localmente, existe un régimen especial, se llama régimen de acceso de excepción a medicamentos, o RAEM, que se tramita ante la Autoridad Sanitaria Nacional, la ANMAT, para importar estos productos que están aprobados, registrados en un país con alta vigilancia sanitaria y no están disponibles localmente. También, resolución 654 es un mecanismo y una normativa específica, se llama RAEM. Esta norma también tiene o contempla otro mecanismo de acceso minoritario, pero que también podría entenderse como una forma de acceder, que es la investigación clínica, ¿no? Cuando un paciente entra a un ensayo clínico, también accede a un producto que, si bien no tiene seguridad y eficacia aprobada, digamos, se lo puede administrar. Esa sería una tercera vía, las especialidades medicinales. Régimen de acceso de excepción, ensayos clínicos. Una cuarta vía serían la de los productos, o las preparaciones, porque en realidad no son medicamentos, que se obtienen a través de la inscripción en el registro del programa de cannabis, el ReproCan. Esa sería también una vía mayoritaria, pero con sus limitaciones, tanto técnicas como regulatorias y de cobertura. Ahora vamos a ver los detalles. Una quinta vía, en algunas jurisdicciones, serían la de los productos locales. También, como ya sabemos, en el sistema federal sanitario que tenemos, cada jurisdicción puede hacer investigación, desarrollo, registro y comercialización y uso de un producto farmacéutico, pero solamente si no tiene la habilitación nacional lo puede hacer circunscripto a el territorio provincial. Tenemos dos provincias, Jujuy y Santa Fe, que tienen productos con derivados de cannabis disponibles para acceder. Después hay otros productos, los vamos a mencionar, y hay normativa reciente para cosméticos, por ejemplo, que contienen derivados de cannabis, medicamentos herbarios. Esta vía no está habilitada, vamos a hacer un comentario. Posibilidad de registrar algunos productos como suplementos dietarios o alimentos, también vamos a ver algo sobre esa posibilidad. Y una reciente categoría, todavía no tiene productos, denominada productos vegetales en base a cannabis. También es la última categoría que se creó, y vamos a ver el detalle. O sea, esas serían todas las posibilidades de acceso, o sea, vuelo de pájaro. Ahora veamos algunos detalles de cada una de ellas, pero digamos, a modo de introducción, como ven, hay muchas posibilidades y uno tiene que, digamos, encuadrar clínicamente, jurídicamente, cuál es la pretensión de él o a cuál de estos productos quiere acceder el cliente o el paciente que nos está consultando, para orientarlo de la mejor manera posible. O sea, no necesariamente, o digamos, la vía judicial a través de un amparo siempre está presente, pero digamos, hay otras alternativas que es recomendable conocer, estas que vamos a ver ahora. Entonces, hayamos dicho, primera posibilidad, especialidades medicinales. Como dijimos, estos son productos farmacéuticos elaborados a escala industrial,
por un laboratorio farmacéutico de especialidades medicinales que tiene que tener la correspondiente habilitación sanitaria, lo regula la ley 16463, la ley de medicamentos. Y tenemos dos productos disponibles. Uno es el Combupidiol, del laboratorio Aleph Medical, y el otro el Cambis, del laboratorio ELEA. Ambos están registrados por el mismo régimen que se registran el resto de los medicamentos, las especialidades medicinales que tenemos disponibles en nuestro país, a través del artículo 3º del decreto 150. Se dice que son productos similares. Digamos, los laboratorios no tienen que demostrar seguridad y eficacia para estos productos porque son similares a otros productos que ya están registrados en países que tienen alta vigilancia sanitaria. O sea, la Autoridad Sanitaria Nacional se subroga en los ensayos clínicos que realizan estas autoridades sanitarias de Estados Unidos, por ejemplo, FDA, la EMA de Europa, de Japón, etc. Dice que son similares y el producto similar es el Epidiolex, el original, el producto originario en el mundo, del cual el Combupidiol y el Cambis locales son productos similares. Son soluciones orales que contienen cannabidiol, CBD, en concentración de 100 miligramos por mililitro, y acá también una distinción importante, muy, muy técnica, muy química, farmacéutica, pero importante por sus derivaciones jurídicas, con las sustancias que podemos encontrar como derivados de la planta de cannabis. Hay cientos de sustancias presentes en los extractos canábicos. Las de mayor interés son, como decíamos recién, el CBD, ¿no? el cannabidiol, que es el ingrediente farmacéutico activo de estas dos especialidades medicinales, que no es un estupefaciente, no está regulado en la ley de estupefacientes ni la de psicotrópicos, no está en un listado, por eso se prescribe con una venta bajo receta archivada, simplemente, pero no requiere un formulario oficializado ni vales para su compra, no es un psicotrópico, un estupefaciente. Pero por otro lado, también podemos encontrarnos, y está la otra sustancia que sí presenta mayores desafíos a nivel jurídico, con el tetrahidrocannabinol, THC. Esta sustancia, que es la que tiene poder adictivo, que puede generar abuso, es la que tiene mayor interés a los fines de la regulación para evitar el narcotráfico. Esta sustancia sí está en los listados de psicotrópicos y el cannabis de estupefacientes, y sí tiene restricciones a nivel nacional e internacional para su cultivo, comercialización, prescripción, dispensa. Pero digamos, las especialidades medicinales que tenemos disponibles tienen CBD, o sea, no es estupefaciente. Y se prescriben con una simple receta que tiene que archivarse. Está cubierto digamos, este producto por los agentes del seguro de salud. Bueno, la reglamentación no es explícita en tal sentido. El decreto 883, reglamentario de la 27350, que derogó el anterior decreto reglamentario, el 738 del 17, el decreto 883 produjo profundas modificaciones en el régimen para acceder a productos de cannabis. Ahora vamos a ver la principal de ellas, que es el ReproCam. Pero en cuanto al acceso, en el artículo 7 del decreto 883 se menciona que el acceso va a ser gratuito de estos productos para aquellos pacientes que no tengan cobertura de salud u obra social. Contrario sensu, uno podría interpretar que las obras sociales deberían cubrir estos productos, aunque, como decíamos, no están incorporados explícitamente en el estándar, en el elenco prestacional de cobertura obligatoria, que es el PMO, el Programa Médico Obligatorio. Pero, por lo menos en mi experiencia, en la práctica diaria, en general, tanto obras sociales como empresas de medicina prepaga no presentan inconvenientes, no presentan
objeciones al momento de que se solicita la cobertura de estos productos para sus afiliados o socios. Se pueden presentar, sí, los problemas que aparecen con el acceso a otras especialidades medicinales. Por ejemplo, hay que recalcar que estos productos tienen indicaciones precisas para casos de epilepsia refractaria y algunos de estos casos, o sea, Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Entonces, si uno los quiere usar para una indicación que no es la aprobada, lo que habitualmente se denomina uso off-label, tienen un artículo en la página de Cameda con el marco normativo, algunas posibilidades para este tipo de uso. Bueno, ahí sí tal vez podrían presentarse algunos inconvenientes, pero son los mismos que se presentan cuando se quiere usar fuera de indicación o off-label otras especialidades medicinales. Acá Sol dice que no hay descuentos por las obras sociales o prepaga, excepto la cobertura del 100% en el caso de personas con resistencia a tratamiento. Los descuentos disponibles son habilitados por las farmacias. Exacto, tal como decíamos, como aclarábamos, Sol, las coberturas que realizan los prestadores de salud son exclusivamente para las indicaciones aprobadas. Están obligados y es razonable este criterio, porque las indicaciones aprobadas para las especialidades medicinales son las que cuentan con evidencia científica de seguridad y eficacia para esa indicación. Existe el mecanismo de prescripción off-label, pero ahí se corre la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione el uso en esa indicación fuera de prospecto, y también la responsabilidad por la cobertura de ese producto al paciente y al médico prescriptor. Eso ocurre, es el mismo régimen para cualquier especialidad medicinal, no solamente para los derivados de cannabis. Si querés abrir el micrófono, encantado. No sé si con eso Hola, doctor. cerró tu consulta. Sí, lo que llama la atención es que para otros fármacos, independientemente si la indicación es off-label o no, sí hay un porcentaje de descuento por parte de las obras sociales y prepagas, y en este caso la cobertura es 0%, excepto estas farmacias que brindan, desconozco los motivos o cómo es que hacen, bueno, porcentajes y hasta altos de descuento. Sí, sí, igual cuando se prescribe off-label para otro producto, por ejemplo, que no sea para cannabis, por lo menos en mi experiencia, sí he encontrado muchos obstáculos por parte de los pagadores a realizar esa cobertura. Sobre todo para productos, no para productos de síntesis o medicamentos que no tienen un alto costo, pero para productos biológicos, por ejemplo, con indicaciones oncológicas, que suele darse, que un oncólogo lo quiere usar para otro tipo de cáncer, pero que no es el que aparece en la indicación. Entonces, hablamos de productos de 500.000 pesos la unidad, 1.000.000 de pesos. Ahí sí hay objeciones por parte de los pagadores. Claro, No sé si claro, mi mirada es de psicofármacos porque soy psiquiatra u otros medicamentos de cuestiones clínicas no de alto costo, que bueno, uno podría relacionarlo por el valor que no es similar a estos medicamentos oncológicos y no está ocurriendo, pero está bien. Claro, tal cual. Para psicofármacos, la mayoría son productos de síntesis y el valor comparativo con un producto biológico, por ejemplo, es insignificante. Digamos, no es significativo respecto del costo de un medicamento biológico, ni hablar de una terapia génica. Perfecto. Y respecto al precio, por ejemplo, también es interesante destacar que el Combupidiol, según lo publicado en el Vademecum Oficial Nacional de Medicamentos, tiene un valor de 66.000 pesos la unidad y el Cambis de 8.000. Entonces, ahí también surge otro gran tema de la industria farmacéutica, es el precio de los medicamentos, ¿no? Pero esto da para un conversatorio aparte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uso off-label, acceso, responsabilidad, dijimos que
la responsabilidad, en el caso de daños y perjuicios ocurridos con estos productos, el médico prescriptor puede deslindar fácilmente la responsabilidad, porque si se realizó el consentimiento informado para la prescripción, se le informó al paciente de todos los riesgos que podía acarrear el uso de ese medicamento, está el prospecto del producto, el médico no sería responsable de esos eventuales daños si está prescrito para la indicación para la cual fue aprobada. Acá se puede deslindar la responsabilidad del laboratorio elaborador en caso de una deficiencia de calidad del producto o algún daño que no aparece en el prospecto. Y respecto de cuestiones de judicialización para estos productos, disminuyó mucho, por lo menos en mi experiencia. Sí, antes había mucha judicialización para el acceso cuando no estaban estos productos disponibles, pero una vez que aparecieron desde el año pasado, están en el mercado estas dos especialidades medicinales, el acceso, la judicialización para acceder disminuyó porque ya tenemos esta vía de acceso a través de estas dos especialidades medicinales. Acá hay algunas consultas más. Alan pregunta si es un medicamento de alto costo. No son de alto costo, como decíamos, 8.000 y poco más de 60.000 pesos la unidad, comparado con los productos de alto costo. El último que ingresó, la terapia génica para atrofia muscular espinal, Zolgensma, tiene un costo de $2.300.000 por paciente el tratamiento, así que eso sí es alto costo, pero bueno, la cuestión de los precios es otra. Hola. Sí, una pregunta te quería hacer, porque lo que estoy viendo, digamos así, en la población es como que hay, como que para todos se está usando, ¿no? Digamos, te lo recomiendan para cualquier patología, para cualquier dolencia, para todo. Y es como que, bueno, me parece que a nivel social hubo como una apropiación muy rápida, ¿no? Del cannabis. Y esto, digamos, ¿cómo se relaciona con el uso, con el uso específico? O es, viste, es amplio espectro, porque, digamos, ahí me genera como duda, porque, viste, para todo te lo recomiendan ahora. Sí. Para esos casos, bueno, el ReproCan, que es la otra vía de acceso, fue la respuesta que dio el Poder Ejecutivo para esta gran demanda a nivel social que se viene dando, pues boom, la demanda de estos productos, pero al igual que con el resto de los medicamentos, o sea, cada medicamento, los atributos esenciales de un medicamento son la seguridad, digamos, los efectos adversos, los daños que puede ocasionar, la eficacia, es decir, que cumpla con la acción terapéutica para el cual está indicado, y la calidad. Para demostrar seguridad y eficacia se requieren varios años y una serie de ensayos preclínicos y clínicos y evidencia científica que avale. ¿Y hay para todos los usos? Porque no, el problema es que solamente hay para algunos casos de epilepsia refractaria, por eso las especialidades medicinales que están en el mercado tienen esa indicación, porque es para la única que hay evidencia científica que demuestre seguridad y eficacia. Eso ocurre para cualquier medicamento. Y la Corte Suprema en casos, en leading cases como varicala de sigiloso, ¿se acuerdan? El caso de crotoxina, sigue este criterio y digamos, está bien que la autoridad regulatoria no convalide el uso de un producto para el cual no hay esta evidencia, no existe esta evidencia científica, porque puede ser contraproducente, puede ser dañino para la salud. Claro, pero digamos, hay un uso masivo de las gotas, o sea, la verdad es como que sí, lo regulatorio es aprobado para ciertas patologías, teniendo en cuenta la evidencia científica, pero por el otro lado, viste, es como que antes te daban un genial para el dolor de cabeza y ahora es como que todo el mundo te recomienda el aceite, y entonces, viste, es como
qué pasa en ese aspecto, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver con la otra vía de acceso, que es el ReproCam. Bien. Ahí también van a ser distintas las indicaciones, claro, las responsabilidades, la seguridad, la eficacia, la calidad, el seguimiento. Bueno, porque además acá en Jujuy, imagínate, Bueno, digo, no en el resto del país, pero acá en Jujuy es que, ¿sabes qué? De la misma finca de donde sale el cannabis medicinal es donde te vienen todas las verduras, o sea que acá encima es como algo muy cercano. bueno, el CBD10, el de Canadá, tiene indicaciones Claro. mucho más amplias. No se limita solamente a estos dos tipos de epilepsia refractaria, sino para otros tipos de epilepsia, en patologías Por eso, sí, acá oncológicas, como que en Jujuy, viste, como antiinflamatorio. Pero como decíamos también, y apelando a la cuestión del federalismo, cada jurisdicción puede registrar, comercializar los productos que quiera sin necesidad de que intervenga Nación, incluso con las indicaciones que quiera ponerle, con la investigación clínica que quiera realizar, pero lo tiene que comercializar circunscripto a su jurisdicción. Hay algunas normas, por ejemplo, para investigación el artículo 58 del Código Civil que tiene que cumplir, pues código de fondo, o para estupefacientes también tiene que cumplir, bueno, esto lo iba a decir Martín, pero digamos, con los requerimientos de JIFE, cuando tiene que importar materia prima, o si tiene que importar estándares también, o los cupos, o los informes trimestrales, anuales, todo eso lo tiene que cumplir. Jurisdicción, por la cuestión que siempre hablamos de este federalismo sanitario, este federalismo farmacéutico. Entonces, eso en cuanto a especialidades medicinales. Otra vía de acceso, antes de ver lo del ReproCam. Dijimos que para algunas especialidades medicinales que no están disponibles, no sé, Alan, si quedó alguna consulta en el chat respecto de esta primera vía de las especialidades medicinales, si no, continuamos. Había unas preguntas, Andrés, si se debía acceder al régimen de discapacidad para tener mayor acceso al cannabis medicinal. No. Perdón, sí. No, para estos productos no. Para estos tipos de productos no se puede acceder independientemente de la condición de capacidad del paciente. Tienen 100% igual. Y no sé si yo las has contestado esta porque justo yo tuve una caída de la conexión y volví a ingresar. Si se puede a través del sistema de reintegros del Ministerio de Salud recuperar la obra social, recuperar el precio del cannabis suministrado al afiliado. Como no entiendo que no está registrado el medicamento, ahí se suma Martín. No, para especialidades sí, no, el mecanismo de integración está pensado para prestaciones para personas con discapacidad y hay un nomenclador. En ese nomenclador no están incluidos los productos de cannabis, así que en principio no habría un mecanismo de reintegro ante la superintendencia o el sistema único de reintegros. O sea, la obra social tiene que hacer la erogación como la hace para cualquier otra especialidad medicinal. Exacto. Ahí veo que se sumó también la doctora Viesba. Sí. Hola, Sandra, bienvenida. Bien. Disculpa, quería escuchar a Andrés, pero entré cuando pude, perdón. No, está bien, bienvenida, es un honor tenerla. Entonces. Y una pregunta que suelta en relación a la farmacovigilancia, porque me sumo a lo que decía Paz, de que hay tanto cannabis en todas las esquinas, que incluso se venden en locales que no son farmacias, lo toman, al menos el uruguayo, que es tomado como un suplemento alimentario, por lo que he leído y por lo que he escuchado, no se lo vende como una especialidad medicinal. Y hay otros importados de Chile que tampoco dicen que sean especialidades medicinales. Otro gran tema de la farmacovigilancia. Como dijimos, entre los atributos de los medicamentos esenciales está la eficacia, la calidad y la seguridad.
el sistema que se encarga de hacer un seguimiento de la seguridad de las especialidades medicinales es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Ese sistema recopila a través de notificaciones de reacciones adversas u otros problemas relacionados con los medicamentos que están en el mercado, esa información, y después la autoridad regulatoria toma acciones sanitarias, decisiones administrativas, por ejemplo, incluir un efecto adverso, incorporar alguna indicación, sacar alguna indicación, incorporar una advertencia, o incluso, como aparecen en las publicaciones, hacer recalls o retiros del producto del mercado. La limitación de este Sistema Nacional de Farmacovigilancia, o el alcance, es que aplica solamente a las especialidades medicinales, no al resto de los productos que vamos a ver ahora. Es decir, productos o preparaciones artesanales del ReproCan, productos ingresados a través del RAEM, otros productos que se puedan encontrar en el mercado. Así que farmacovigilancia solamente se limita a las especialidades medicinales. Esta es una de las principales desventajas o puntos flojos que tiene el ReproCan, además de la calidad de los productos, ¿no? El seguimiento de la seguridad. Es importante mencionar también farmacovigilancia, y creo que ya tuvo la red un encuentro sobre este tema, da para mucho más. Andrés, capaz que a modo de resumen podría como ordenar que las especialidades medicinales son 2 a nivel nacional y 2 provinciales hasta el momento, y en esas 4 sería donde se aplicaría la farmacovigilancia. Sí, en las 2 primeras que tienen registro nacional. Las provinciales, ¿no? Es un sistema nacional. Esas especialidades medicinales provinciales no tienen registro nacional, no tienen número de certificado otorgado. Okay. Cada especialidad medicinal tiene un certificado autorizado por el Ministerio de Salud, certificado número, un numerito de 5 dígitos. No tienen autorización a nivel nacional. Así que cada jurisdicción, dentro de sus potestades, su poder de policía sanitario, tiene potestades de farmacovigilancia local, tendrá que tener su propio sistema de farmacovigilancia provincial, y de hecho lo tienen, pero sin perjuicio de ello, el sistema nacional tiene a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y otros actores, universidades, cátedras. Por ahí está Marité Miranda, que interviene en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, y hay una constante intercomunicación e interrelación. Pero en términos estrictamente jurídicos, es potestad de la autoridad sanitaria local, provincial, jurisdiccional. Gracias por la aclaración. No, de nada. Otra vía de acceso. Habíamos mencionado posibilidad de acceder a algunas especialidades medicinales que no están disponibles a nivel local. Eso se realiza a través del RAEM, Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos, resolución 654 del 21. ANMAT tiene un sistema, ya tenía desde el 95, antes se llamaba uso compasivo, para importar estos medicamentos que no están disponibles a nivel local. La demanda por productos con derivados de cannabis fue tan grande que tuvo que organizar, separar o escindir este régimen en 2. Uno para sustancias con derivados medicamentos con derivados de cannabis, y otro para el resto de las sustancias, para el resto de los medicamentos. Disposición 4616. La resolución 654 es el RAEM para productos con cannabis. Antes se usaba mucho para importar el aceite de cannabis de Charlotte Hemp, algo lo mencionó Martín, pero con el advenimiento de pues también era CBD purificado, CBD de origen vegetal purificado. Ahora tenemos las especialidades medicinales que tienen CBD puro, así que ya no es necesario importarlo por la vía del acceso de excepción. Hay otras especialidades medicinales con derivados de cannabis, por ejemplo, con nabilona, el Sesamet, con indicación antiemética, o
THC sintético, el de dronabinol. La especialidad medicinal es el marinol, tiene efecto orexígeno, se utiliza en pacientes con HIV, pero no tienen utilidad terapéutica porque, digamos, hay otras especialidades medicinales disponibles localmente que tienen un perfil terapéutico mucho más apropiado, un perfil de beneficio-riesgo mucho más apropiado, pero eventualmente estaría esta vía para la importación. Estos productos, al no estar registrados localmente, no tienen cobertura, ¿no? Tiene que ser el criterio general para que un agente de salud brinde cobertura, es que sea un producto registrado localmente, porque ese registro, esa autorización sanitaria es la que brinda el aval sobre la seguridad y eficacia para la indicación para el cual el médico lo prescribe, así que no tienen cobertura. Se corre la responsabilidad hacia el médico tratante, acá es plenamente responsable el médico que prescribe los daños y perjuicios y por el seguimiento y por la farmacovigilancia de ese producto. La autoridad sanitaria lo único que hace es autorizar el ingreso con la solicitud del paciente y con la prescripción del médico tratante. Y esta norma también tiene algunos artículos que pueden utilizarse para otro acceso, otra vía de acceso, que es el de la investigación. Como dijimos, puede hacer investigación, hay varias etapas: investigación preclínica, que es la que se realiza en animales, e investigación clínica, la que se realiza en seres humanos. Entonces, el artículo 9 de esta norma también contempla esta posibilidad y brinda las pautas para el ingreso de productos con derivados de cannabis destinados a investigación clínica. En ese caso, hay que distinguir si es con fines registrales o no. Es decir, de esa investigación clínica va a surgir el registro de un producto y ahí aplican la resolución del Ministerio de Salud, la 1480 del 2011, para investigación en seres humanos, y si es con fines registrales, la disposición ANMAT 6677 del 2010, que establece las buenas prácticas clínicas. Hay algunos estudios, también en el Garrahan, en el Hospital del Cruce, pero también limitados a población pediátrica y en epilepsia con indicación de epilepsia refractaria. No hay estudios para otras indicaciones por el momento, pero también sería una vía de acceso. Y el artículo 58 del Código Civil y Comercial, que también regula en el derecho de fondo la investigación clínica. Lo dijimos: especialidades medicinales, régimen de acceso de excepción, investigación clínica, y acá, retomando el comentario de Paz, el acceso a través del ReproCam, el registro del programa de cannabis. Como dijimos, el nuevo decreto reglamentario de la Ley Nacional, el 883, trajo aparejadas profundas modificaciones, no solamente para el acceso, pero sí puntualmente para el acceso, porque a partir del artículo 8º del decreto, que regula el artículo 8, que es un punto, una bisagra, un punto de inflexión en la normativa, tal como mencionaba el doctor Galíndez, porque es el que hace referencia al artículo 5º de la ley 23.737, la ley penal de estupefacientes, ¿no? Y la necesidad de la habilitación previa para realizar todas las actividades en relación a estupefacientes, ¿no? La técnica legislativa utilizada por la ley penal de estupefacientes de una tipificación total, completa, o sea, cualquier actividad, como decía Martín, que se realice con estos productos, que no cuente con la autorización previa, ¿no? Este elemento negativo del tipo, es tipificable penalmente, ¿no? Y hay tipos para la tenencia, para la prescripción dentro de la 23.737, para la dispensa, para la comercialización. De ahí la importancia de este artículo 8. Y esa autorización se da a través de, antes
la resolución 1537, ahora derogada por la resolución 800 del 21, del Ministerio de Salud, que pasó a, bueno, derogó la 1537, que establecía el RECAN, ahora pasó a ser el REPROCAN, Registro del Programa de Cannabis, actualmente vigente. Y ahí surgen otras posibilidades de acceso. El autocultivo, es el cultivo que realiza el propio paciente, el cultivo por un familiar o un tercero, y el cultivo por una asociación civil, inscripta por la resolución 1 del 2020 del Ministerio de Salud. El anexo 1 de esta resolución da las pautas del funcionamiento del programa, ¿no? Tienen que inscribir previamente tanto el paciente como los médicos prescriptores como los cultivadores. El sistema realiza una vinculación entre ambos y emite un certificado, que es esta autorización que requiere la normativa penal y que regula el artículo 8 de la ley, tanto para el paciente, porque también ese certificado le habilita a la tenencia y la aportación de un determinado número de frascos o de sustancia seca, y eso en el anexo 1, y en el anexo 2, la norma establece los rangos permitidos de cultivo, la cantidad de plantas por paciente, el tipo de cultivo. Fue recientemente modificada esta resolución y estos anexos por la resolución 782 del 22, ampliando la posibilidad de cultivo exterior, antes era solamente interno, y la superficie a cultivar. El anexo 3 de la norma da un modelo de consentimiento informado, bastante atípico, porque es un consentimiento informado bilateral, tiene más forma de contrato que de consentimiento informado. Y también los rangos están incorporados con la reciente modificación de la 782, algunos rangos permitidos para las ONG que quieran cultivar, que pueden hacerlo para varios pacientes. ¿Qué pasa con las indicaciones? Bueno, en primer lugar, estos no son medicamentos. El propio consentimiento informado obliga al médico a que le advierta al paciente que estos productos no son especialidades medicinales ni medicamentos en los términos de los productos aprobados por la autoridad sanitaria. Son productos que contienen derivados de cannabis, llamémoslo preparaciones caseras, preparaciones artesanales, preparaciones en general, pero no son medicamentos. No tienen una indicación estipulada. La norma le da plena libertad a los médicos prescriptores, con la responsabilidad que ello implica, por las consecuencias o los daños, efectos lesivos que produzcan. Es el médico el que decide la indicación, tendrá que hacerlo con el aval científico de la seguridad y la eficacia que disponga, o que su leal saber y entender le concedan. No hay indicaciones, no son productos registrados, por lo tanto tampoco se puede acceder, o los agentes del seguro de salud no están obligados a cubrir el costo de los mismos. Y como decíamos, las indicaciones para las cuales se usan no tienen aval, o por lo menos no aval suficiente de seguridad y eficacia como lo tendría una especialidad medicinal. También hay algunas cuestiones en relación a la calidad de estos productos, ¿no? La calidad analítica, el contenido de THC o de CBD de los mismos, la calidad microbiológica, la calidad en cuanto a contaminantes, pesticidas, metales pesados, etcétera. Y digamos, esas son las limitaciones. Pero bueno, esta fue la vía de acceso propuesta por la reglamentación y por el Poder Ejecutivo ante la gran demanda, como mencionábamos con Paz, de estos productos. O sea, otra vía, no son medicamentos, son otras responsabilidades, es otro mecanismo, distinta la cobertura
pero bueno, la posibilidad y el acceso está. Después, bueno, hay otros productos, por ejemplo, no quiero extenderme demasiado, cosméticos, suplementos dietarios, una nueva categoría de productos, pero ahí no quiero sacarle tiempo a Martín. Yo creo que las principales vías de acceso son las que comentamos. Igual después al final hacemos un conversatorio más general y charlamos entre todos, pero creo que sería pertinente que le deje el espacio a Martín, ahora que recuperó la conectividad, para que complete su charla, si están de acuerdo. Hola Martín, te escuchamos. Bueno, la verdad que llegué a retomar la conversación en el último tramo de lo que estaba refiriendo Andrés, e intentaré darle un enfoque coherente a la continuidad, a partir de reconocer que el acceso al cannabis es una situación dificultosa, es una situación que en Argentina, como en otros países del mundo y de la región, resulta traumática en muchas ocasiones, y que aquellos pacientes que acceden a terapias canábicas, en una amplia mayoría lo hacen a través de un mercado interno precario, en muchas ocasiones clandestino, como en un momento decía Alan, en cualquier lugar que se venda un producto alimentario o cremas, se pueden conseguir aceites, y hay personas que no están preparadas para dar información vinculada al cannabis, sin embargo lo hacen. O sea, estamos en un mercado interno precario, y justamente esta situación es una de las situaciones que motivan la sanción de una ley que promueve el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Esta ley a la que hacemos referencia fue sancionada en el mes de mayo, el día 5 de mayo, bajo el número 27.669. Esta ley busca, en principio, crear una industria con un objetivo concreto, establecer una cadena nacional productiva, que aquel sector que se dedique a la actividad de producción, investigación y comercialización de cannabis encuentre la ley adecuada sobre la cual calzar su expectativa productiva, buscando así atender la demanda, generando facilidades para el acceso, pero también promoviendo la exportación de cannabis medicinal. Esta ley es complementaria de la ley 27350. En un momento, algunas personas que trabajamos en este medio teníamos dudas si esta ley venía a derogar la ley 27669, la ley 27350. Sin embargo, el propio texto de la ley del marco regulatorio efectúa un reenvío interno y expresamente se vincula tanto con la ley 27350 como con la ley de estupefacientes. Es importante, si queremos hablar del diálogo entre fuentes, todos los abogados escuchamos reiteradamente que la aplicación del derecho requiere el diálogo normativo, en este caso de manera especial. ¿Por qué? Porque el reenvío es directo y expreso entre la ley que establece el marco regulatorio y la ley 27350, que viene a ser complementada por el marco regulatorio. Entrando entonces
a los términos propios de la nueva legislación de cannabis medicinal, y digo nuevas siendo reiterativo en cuanto a que es complementaria de la ley 27350, nos encontramos con algunas situaciones que vamos a tocar en principio en el conversatorio por arriba, pero que nosotros, vinculados al derecho sanitario, tenemos un desafío a futuro de poder reinterpretar y, ¿por qué no?, ser actores de una modificación que creo yo es impostergable, porque la técnica legislativa de la nueva legislación, de la nueva norma, genera dudas y contradicciones entre sí, sobre las cuales me voy a expresar. Ahora bien, a los efectos de dar un marco genérico, tenemos una ley que establece un marco, su cámara de origen es el Senado de la Nación. Esto tiene que ver mucho con que el Senado de la Nación tiene la reserva para impulsar aquellas leyes que tengan que ver con la regulación de la industria. Por ello, la ley se trata primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, donde termina siendo aprobada con abstenciones, con una puja política que no se dio en el marco de la ley 27350, recordando que aquella normativa fue aprobada por unanimidad. En el marco genérico de esta nueva legislación podemos decir, en busca de simplificar, que al cáñamo, estamos hablando de una ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. La ley de cannabis medicinal o de la industria o del mercado o del cannabis medicinal genera la posibilidad de que el Estado federal otorgue autorizaciones y crea en torno a esta posibilidad un régimen normativo que reglamenta paso a paso las funciones de distintas autoridades públicas, empezando por la creación de la agencia regulatoria, pero también estableciendo competencias administrativas específicas en distintos ministerios. Y establece la ley que en relación al cáñamo, la reglamentación tendrá un régimen simplificado. ¿Hola? Oh, Dios mío. Hola Martín, estás al aire. Sí, te escucho bien. Estás al aire. ¿Estoy bien? Bien, perfecto, muy claro. Por un momento. Perfecto, discúlpenme, acá apareció como que tenía una interrupción en la conexión. Entonces retomo. Decíamos que el cáñamo tiene una regulación simplificada y en su desarrollo la ley mayormente hace referencia al cannabis medicinal. La sanción de la ley del 5 de mayo del 2022 no solamente es reciente, sino que otorga un plazo para la reglamentación de la misma, que aún un plazo de 180 días. Por lo tanto, estamos hablando de una norma que aún no ha sido reglamentada. Sin embargo, se observan, la palabra defectos pareciera un tanto extrema, pero sin embargo voy al caso práctico de algunas contradicciones que tiene la ley, que sin perjuicio de los beneficios que trae como norma para abastecer el mercado interno, garantizar la accesibilidad en virtud de las pautas o de las premisas de la ley 27350 y promover la investigación también con fines industriales, tiene en sí algunos defectos. Entonces, entrando a estos, diría, por ejemplo, que el artículo 1 establece cuál es el fin del marco regulatorio y dice específicamente que se crea este marco para la producción, comercialización y la exportación. Y en el segundo párrafo dice que quedan excluidos del presente marco aquellos cultivos y proyectos previstos y autorizados por la ley 27350. Muy bien. Si nosotros nos vinculamos con esta norma, la ley 27669 pareciera que excluye absolutamente todo lo acontecido en el marco de la ley 27350. Y quiero advertir que esto es objeto de un cuestionamiento directo con el solo hecho de analizar el artículo 3º y el artículo 25 de la ley 27669. Invito a la lectura detenida de estos artículos. ¿Por qué? Porque el artículo primero excluye
proyectos, cultivos nacidos en el marco de la ley 27350. Sin embargo, el artículo 3 dice que los cultivos autorizados en el marco de la investigación médica y científica de la ley 27350, siempre que cuenten con la debida autorización estatal previa, no se considerarán estupefacientes a los fines de la ley penal. ¿Por qué entiendo que no solamente aparece un principio de contradicción, sino que habría que revisar esto? Porque no solamente no se cumple en el artículo 3 con lo que establece el artículo 1 en relación a excluir a la 27350, la ley de cannabis medicinal, sino que establece que aquellos procesos o aquellos cultivos o aquellos proyectos que tratan cannabis no pueden, por supuesto, los autores de estas conductas, ser perseguidos penalmente. Ni más y menos lo que hace es liberar el aspecto represivo de estos proyectos nacidos en la ley 27350. Por lo tanto, está claro que tenemos que hacer una lectura con mucho cuidado del artículo 1 de la ley 27669, puesto que ya en su artículo 3 establece específicamente que los proyectos y los cultivos nacidos al amparo de la ley 27350 no se consideran estupefacientes. Lo dice expresamente y dice no son estupefacientes a los fines de la ley penal. Claramente estamos hablando del artículo 5 de la ley de estupefacientes, puesto que es el que regula específicamente lo que tenga que ver con el cultivo, la tenencia de semillas, derivados, comercialización, suministro, etc. Eso es por un lado. Entonces, en este diálogo lo que interesa es poder sentar las bases de un análisis. Claro está que la reglamentación va a llevar adelante una mirada distinta, pero como sabemos, al menos quienes ejercemos el derecho, la reglamentación no puede alterar el espíritu de la ley. Por lo tanto, entiendo que estas contradicciones visibles deberán ser oportunamente objeto de una reforma, en principio, o por lo menos, si los operadores jurídicos conocemos estas contradicciones internas, deberíamos tener en claro que al momento de la persecución penal de algún cliente que resulta contratarnos, no debe ser una preocupación. Dicho de otra manera, el artículo 3 dice que quien está llevando adelante un proyecto de investigación o un cultivo amparado por la ley no se encuentra perseguido penalmente, no solamente por lo que dice la ley 27350, sino también por lo que dice el artículo 3 de la ley 27669, que, paradójicamente, y como ya dije, en su artículo 1 dice que excluye expresamente proyectos y cultivos de la ley 27350. Y en esta línea de análisis también habría que ir del artículo 1 hacia el artículo 25. ¿Por qué? Porque el artículo 25 dice que aquellos proyectos que hayan sido homologados al amparo de la ley 27350 se encuentran amparados por normas provinciales de adhesión a dicha ley, gozarán de un régimen simplificado para la obtención de autorizaciones y licencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel emprendedor de investigación, o aquella empresa que está investigando, o aquella ONG que tiene un proyecto de cualquier naturaleza que pueda ser encuadrado en los objetos de la ley de promoción de la industria o el marco regulatorio para el desarrollo de la industria, obtienen el beneficio de un régimen simplificado. Por lo tanto, independientemente de la frescura y de la novedad de la ley 27669, entiendo que el artículo 1 es una norma que excluye, y el artículo 3 y 25 son artículos que incluyen, entendiendo así que existe una colisión normativa interna que debe tener por lo menos una importante atención de aquellos que estamos siendo requeridos como asesores en materia de cannabis medicinal, en su momento de cannabis medicinal para investigación y en la actualidad para el desarrollo de proyectos en el marco regulatorio. Bueno, ok, es importante para mí incorporar el diálogo de cannabis teniendo esta observación adelante, porque si no,
vamos a avanzar en un desarrollo contradictorio, porque si el artículo 1 los excluía y el artículo 3 y 25 establece beneficios para aquellas actividades desarrolladas en el marco de la anterior ley de cannabis medicinal, la de investigación científica, si no tenemos esto en cuenta, nosotros seríamos por lo menos deficientes en el marco de nuestras presentaciones o del asesoramiento que podamos brindar. Bueno, muy bien. La ley establece distintas definiciones, la ley 27669, voy a omitir el desarrollo de estas definiciones, pero se clasifica lo que es sustancia psicoactiva, la planta, el cannabis psicoactivo, el producto derivado, el cáñamo o el cannabis industrial, qué es estupefaciente, etc. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo hace una empresa o aquel proyecto de investigación que esté interesado en acceder a la industria del cannabis medicinal? Y acá hay un paralelismo entre la ley 27669 y la ley 273, la ley de cannabis medicinal originaria, para llamarla de esa manera y diferenciarlas. En su momento, la ley 27350, como dijimos hace unos minutos, por medio de una autorización podíamos acceder al cannabis. Ahora bien, para poder llevar adelante proyectos y actividades de comercialización, producción, exportación de cannabis, también debemos obtener licencias y autorizaciones. Estas licencias y autorizaciones las otorga el Estado por medio de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo, conocida como ARICAME. La ARICAME es una organización que la ley genera y que ha generado, valga la redundancia, al momento de ser tratada en el Senado y en la Cámara de Diputados, una conflictividad en virtud de que se cuestionaba que se trataba de un organismo federal que no tenía en principio el suficiente arraigo federal, no contemplaba los intereses provinciales. Pues bien, esto ha generado que en las comisiones se hagan diversas modificaciones y esta ARICAME actúa con 5 ministerios, luego los nombro, y con 7 entes autárquicos, pero aparte interactúa con un consejo consultivo honorario, que también existe un consejo consultivo honorario en la ley 27350, y con un consejo federal. Me detengo en el consejo federal, que fue una modificación que se introdujo en las comisiones del Senado sobre el proyecto originario de la ley de industrialización, y que este Consejo Federal se encuentra integrado por un representante por cada una de las provincias y por supuesto por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien presidirá este consejo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en este Consejo Federal al hablar de ARICAME? Muy bien, ARICAME es aquella agencia que, entre tantas otras funciones que invito a que puedan analizar detenidamente, es el encargado de llevar adelante todo lo que tenga que ver con el otorgamiento de autorizaciones administrativas. En la ley 27350, esta autorización para llevar adelante investigación es otorgada por el Ministerio de Salud, y en el ámbito de la ARICAME, la agencia lo otorga, y a su vez esta agencia tiene pertenencia institucional, dependencia institucional administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Entonces, esto de ir haciendo un diálogo entre 27350 y la nueva ley de industrialización tiene que ver con poder comprender y admitir que existe un ordenamiento que debe ser interpretado de manera conjunta, independientemente de las particularidades de cada uno. Y, retomando entonces las autorizaciones de carácter industrial, la ARICAME, que otorga estas licencias para cannabis medicinal, sea cual sea su finalidad, o sea, podría ser para toda la cadena de comercialización, o podría ser una autorización por cada una de las instancias de la cadena. El cannabis medicinal
requiere producción de semillas, requiere cultivo, requiere obtención de derivados y manufactura para distintos productos medicinales, etc. Bueno, lo importante es entender que la ARICAME otorga licencias administrativas o autorizaciones, en este caso la ley las utiliza como sinónimos, y esta autorización puede ser dada para toda la cadena administrativa, perdón, para toda la cadena productiva, o puede ser dada por etapas. Y acá vuelvo entonces al Consejo Federal creado por la ley. ¿Por qué? Porque hay un detalle sobre el que creo debe hacerse hincapié. Aquel representante de la provincia que integre, que de cada una de las provincias, me corrijo, que integre este Consejo Federal, debe tener idoneidad técnica en materia de cannabis medicinal y poder liderar experiencias ante el ámbito de ARICAME. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de las licencias, entre otros requisitos, requiere un informe técnico que se considera esencial al momento del dictado del acto administrativo mediante el cual se otorga la correspondiente licencia o administración. También esta ARICAME, entonces, interviene internamente o se vincula internamente con distintos ministerios, por un lado, y externamente, a los efectos de expresar la voluntad administrativa, tiene un íntimo vínculo con el Consejo Federal creado por la ley. Otro de los aspectos que tiene que ver con el acceso a las licencias y con la conformación de ARICAME es que la ley prevé la creación de agencias en cada una de las provincias que adhieran a esta ley. Esto tiene íntima conexión con el tratamiento que se le dio en la Cámara de Senadores, puesto que la principal objeción que tenía esta ley era que ¿por qué las provincias no eran cada una de ellas las que creaban esta agencia y el Estado Nacional? Bueno, la respuesta fue porque quien puede otorgar autorizaciones ante la ley de estupefacientes es el Estado Federal. Y bien, las provincias no lo pueden hacer de manera directa y en simplificada síntesis, esta es la razón de la competencia federal que tiene la agencia. Pero esta competencia federal, para no denostar, para no atacar el federalismo que caracteriza a nuestra república, incluye distintas formas de participación de las provincias. Bueno, muy bien. Debo destacar también que hasta la sanción de esta ley, INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, mediante la legislación de la materia, era quien regulaba exclusivamente todo aquello que tenía que ver con la semilla. Hoy, a partir de la creación de ARICAME, se prevé un régimen donde se integran las normas y en lo sucesivo actuarán conjuntamente el INASE y la ARICAME a los efectos de establecer cuáles son las reglamentaciones que permitan el registro de semillas a los efectos de el resguardo de la propiedad intelectual del creador de semillas, entre otras funciones que actualmente son competencia exclusiva de INASE, y con la creación de ARICAME empezaremos a tener un fenómeno de competencias administrativas concurrentes entre ARICAME, Ministerio del Desarrollo Productivo de la Nación y el Instituto Nacional de la Semilla. Por favor, yo pediría que si estoy siendo un poco acelerado es porque estoy retomando el tiempo de desconexión que tuve y por favor, Alan, márcamelo. Sobre la agencia, perdón. Estamos con tiempo. Estamos bien. Ok. En relación, bien, gracias. En relación a la agencia, considero que sería oportuno marcar que la misma estará integrada por 5 miembros. Y teniendo en cuenta la naturaleza de la ley, reitero, una ley que crea un marco normativo para el desarrollo de una industria que, entre paréntesis, pujante en todo el mundo y en algunos países de la región, esta agencia
establece un directorio con 5 miembros y quiero destacar que la presidencia será designada por un miembro designado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el vicepresidente a propuesta del Ministerio de la Salud, y los restantes miembros, los otros 3 miembros, serán designados por el Ministerio de Agricultura. Ahora bien, ¿por qué consideré que era importante hablar de la estructura interna de la agencia? Porque interpreto que esto refleja la naturaleza jurídica de esta organización, de esta agencia de regulación, porque cada uno de los ministerios, al tratarse de una norma que si bien crea un mercado, también es cierto que dentro de las finalidades está la atención de la salud, y el objetivo es, sin ir demasiado lejos, que en Argentina existan productos canábicos que permitan atender patologías que hace muchos años en el mundo son atendidas con cannabis. Depende qué país, es la patología que mayor atención recibe con tratamientos canábicos, pero el Ministerio de Salud designará un vicepresidente en virtud del peso administrativo interno que tiene tanto el Ministerio de la Salud como la salud en el marco de este mercado. Bueno, se renovarán cada 4 años, los integrantes de esta agencia podrán ser renovados por un solo periodo, y entre otras funciones que aparte de otorgar las licencias administrativas podemos destacar, es que será quien lleve adelante la actividad de control de aquellas licencias o autorizaciones administrativas otorgadas, y la propia ley fija que recaudará una tasa del 5 por 1000 por cada uno de los proyectos que esté controlando. Entonces, es importante entender que esta agencia también, con esta recaudación, generará fondos que irán a su patrimonio, y se pretende que Aricame sea una agencia que se autoabastezca, sea autosustentable y que genere los suficientes recursos como para poder promover otros fines que se crean, como por ejemplo apoyar proyectos de investigación en todo lo que tenga que ver con cannabis medicinal, ya sea a empresas o universidades que están expresamente mencionadas en el ámbito de la ley. Y acá retomamos el diálogo entre la ley 27350 y la ley 27669. ¿Por qué? Porque las universidades de Argentina, en general universidades públicas, a la fecha son actores destacados en la investigación de cannabis medicinal. No puedo omitir mencionar a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien obtuvo la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para llevar adelante un ambicioso proyecto de cultivo mediante un instituto de biotecnología que está en la ciudad de Esquel, y que hoy pretende convertirse a un nuevo proyecto en el marco de la ley 27669. Pero también este marco regulatorio dispone un régimen de sanciones que tiene una escala que va desde el apercibimiento hasta la aplicación de severas multas, e inclusive la caducidad de las licencias o el retiro, en este caso los tomamos como sinónimos, de aquellas licencias que se le hubiesen dado a las distintas empresas. O sea, se trata de una mega agencia regulatoria con amplias facultades para el impulso de la actividad, para el control de la misma e inclusive para el retiro de autorizaciones. Cuando hablaba del 5 por 1000, estamos hablando del 5 por 1000 del importe de facturación o el importe facturado. Esta es la terminología que toma la ley. Por lo tanto, aquí guarda íntima relación la mención que hace la normativa bajo análisis a la actuación conjunta con la Administración Federal de Ingresos Públicos, puesto que la AFIP es un órgano esencial al momento de definir pautas reglamentarias, o sea, cómo se llevará adelante o cómo se llevarán adelante las diversas acciones que la ley plantea.
Sobre el Consejo Federal, me quedaría por agregar que este Consejo tiene ya pautada su periodicidad con un mes, una reunión mensual. Sin embargo, hace la salvedad que podrá ser convocado tantas veces como Aricame, como la agencia regulatoria lo requiera, o por el 40% de sus integrantes. Esto tiene que ver con una dinámica donde se pretende darle mucho protagonismo a este Consejo Federal. Finalmente, uno de los aspectos que tienen que ver con el otorgamiento de las licencias también pasa por el lugar preferencial que se le ha otorgado expresamente en la ley, tanto a las cooperativas, existiendo un rol especificado de la economía social, como a las pymes, y también se prevé la inclusión de la perspectiva de género y el respeto de las minorías al momento del otorgamiento de las licencias, expresándose nuevamente la priorización de la recepción de los conocimientos desarrollados por las ONG, quienes han liderado el movimiento canábico en Argentina y hoy son incorporados a la ley de industrialización en manera expresa, otorgándoseles el privilegio de ser atendido su requerimiento a los efectos del otorgamiento de diversas licencias. Es claro que este marco normativo es de orden público. Esto quiere decir que su contenido no puede ser dejado de lado por las partes de manera privada, sino que la única forma de acceder a esta industria es en el marco de la normativa sobre la que estamos haciendo este conversatorio. Así que, bueno, por supuesto que las especificaciones técnicas de la ley están al alcance de su simple lectura, pero el intercambio de opiniones y un análisis al menos a priorístico de sus contenidos, creo que es un disparador que vale la pena poner a disposición en el marco de la red federal. Bueno, ahora vamos a habilitar los micrófonos para que en unos pocos minutos que nos quedan puedan hacerse preguntas libremente para cualquiera de los dos disertantes. Se pueden desmutear. ¿No hay preguntas? Escribí en el chat, no sé si quieren leerlo o lo leo. Si, por favor, si léelo. podrían desarrollar sobre la resolución 781/22 de productos vegetales y la disposición de la ANMAT 6431 sobre la guía de productos vegetales. Y cómo estamos hoy en día en relación a eso. Sí, no sé, Martín, ¿querés decir algo? ¿Comento yo? No, vos escuché que estabas tomando el tema. Sí. Acá habría que hacer una referencia a los medicamentos herbarios, otro tipo de productos de especialidades medicinales, están regulados por disposición ANMAT 5418 del 2015, para especialidades medicinales que tengan otros ingredientes farmacéuticos activos de origen vegetal, y se planteaba la posibilidad de que haya medicamentos herbarios con derivados de cannabis. Sin embargo, esa posibilidad no existe porque hay otra disposición ANMAT, la 1788 del año 2000, que tiene un listado negativo, es decir, un listado con especies vegetales que no pueden formar parte de medicamentos herbarios, entre las cuales está cannabis SP, todas las especies de cannabis. Se venía reclamando una nueva categoría de productos, porque, digamos, la vía de medicamento herbario estaba cerrada, pero sí una nueva categoría de productos similares, que tengan origen vegetal. Entonces, junto con la resolución 782, recuerden que vimos que modificó el ReproCam, se emitió la resolución 781, que es la que establece, la resolución ministerial, que establece esta nueva categoría de productos vegetales a base de cannabis. Y
Recientemente, la semana pasada, con una disposición ANMAT, la 6431, se operativizó la forma de registrar estos productos. Estos son productos que son a base de cannabis, sin embargo establecen un límite para el contenido de THC, ¿se acuerdan como lo habíamos visto inicialmente? Esa es la sustancia más problemática, de 0,3%, si tienen más de 0,3% de THC, entonces se les aplica, además de este régimen, de esta categoría especial, se les aplican los requisitos de que se aplican a las especialidades medicinales consideradas psicotrópicos y estupefacientes, leyes 17.8 y 18 y 19.303. Además, la 6431 también establece lineamientos técnicos para el registro de estos productos, ya sea la habilitación previa de los laboratorios que los produzcan, que tienen que cumplir buenas prácticas de manufactura, disposición MAT 3602, tienen que estar habilitados previamente y cumplir con esas buenas prácticas, los requisitos para el registro de estos productos, requisitos para la materia prima, ¿no? El ingrediente farmacéutico activo, los controles de calidad para ese ingrediente farmacéutico activo, para el producto terminado, y ahí sí, a veces todo una serie de controles analíticos, microbiológicos, farmacotécnicos, etc. Requisitos para el material de empaque, requisitos para los estudios de estabilidad y requisitos para el rotulado. Los productos, no hay ninguno todavía en el mercado, es muy reciente la elección de la norma, pero no van a tener una indicación. Es más, en el rótulo tiene que aparecer la leyenda de que estos productos no tienen un aval o no tienen los estudios clínicos que avalen la seguridad y la eficacia. Van a ser de venta bajo receta, la indicación la va a poner el médico y se van a dispensar en farmacia. La norma no aclara acerca de la obligatoriedad de la cobertura de estos productos. Vamos a ver qué pasa, y como les decía, todavía creo que hay algún producto que ya se está registrando, pero todavía no hay ninguno aprobado, registrado y disponible dentro de esta categoría. No sé si quedó completa la respuesta, Sol. Bárbara. Bueno, invitamos a nos quedan 2 minutos, después se corta. Si hay alguna otra pregunta. Una aclaración. Bueno, Andrés me dio el pie, porque la diferencia generalmente se pregunta por qué es cáñamo y por qué es cannabis. Bueno, justamente lo que establecerá la reglamentación va a ser el límite de concentración de THC que permita definir qué sustancia se considera, o qué planta o qué semilla se considera cáñamo, y qué planta y qué semilla se considerará cannabis medicinal, porque bueno, justamente la concentración de THC, este límite que pondrá la reglamentación, será el que en definitiva termine clasificando cannabis y cáñamo. Nos pide la palabra Sandra Wersbach. Buenas noches, y disculpa si estoy preguntando, yo llegué más tarde, así que si estoy preguntando algo que tenga que ver con el tema del tratado, mis disculpas. Pero quería saber, a nivel de la cómo va el ritmo de presentaciones porque escuché mucho a Andrés decir que mucho interés de la comunidad en general y presentaciones en torno al tema, y por eso esta charla tan interesante, por cierto, pero ¿cómo va el nivel de presentaciones que justamente significan una investigación que podría llegar a colocar el cannabis medicinal en otro estamento respecto de la autoridad regulatoria? Lamento no poder, yo no estoy más en la ANMAT, así que tengo entendido que hay un par de productos presentados en esta nueva categoría y algunos más, como por artículo 3 del 150, pero no podría dar un número determinado de presentaciones ni una información fidedigna, pues ya no tengo acceso a esa información. Mil disculpas. Por ahí, no sé, Martín, si hay una referencia adicional sobre este, digamos, ritmo de aprobaciones y de investigaciones, entre comillas, científicas sobre cannabis, de tal modo que lo pueda colocar en otra categoría respecto a lo que ustedes estuvieron describiendo. Está silenciado.
no de ANMAT, lo que sí he observado es que cada vez hay más proyectos de investigación científica aprobados y que hay una estrategia de mercado donde se utiliza la ley 27350 para utilizar luego los beneficios que le da a aquel proyecto de investigación la ley que crea el marco industrial. O sea, se utiliza la 27350 para estar mejor posicionado para meterse en la industria del cannabis. Hay proyectos de muchas empresas que han articulado alianzas estratégicas con INTA, con ISET, que cobran $10.000, $8.000, $12.000 para de alguna manera involucrarse en este tipo de iniciativas. Yo estoy como asesor externo de Brest & Brest, que es un vivero industrial de la provincia de Corrientes y del norte del país. Y bueno, honestamente, esto que estoy diciendo tiene que ver con algo que yo también he visto como una beta para el mejor posicionamiento empresarial. Eso podría decir. Después del resto, si no lo sabe el profesor Brandolini, yo estoy mucho más lejos. Ya, gracias a ambos. Bueno, siendo las 20 horas con 2 minutos y después de 1 hora 45 de largas exposiciones, los invito a dar una conclusión final, y si no, les hago una pregunta yo, porque a mí me queda la inquietud si en el mercado esta legislación habilita como para desarrollar herramientas o instrumentos financieros que apoyen o permitan la investigación y el desarrollo a nivel industrial del cannabis, ¿no? O sea, que pueda ser de utilidad para la industria farmacéutica. Sí, efectivamente. Y aquí creo que podríamos tener presente todos los organismos que deben contribuir al dictado del marco regulatorio de ARICAME, entre los cuales se encuentra el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la FIP, la Administración Nacional de Laboratorios Públicos, y en distintas partes se tiene en claro que el Estado es el impulsor de la industria. Y esto es natural, porque el Estado recauda con esta industria no solamente por las divisas generadas por las empresas, sino también por lo que incorpora en sus arcas la ARICAME, tanto por el control como por el costo que tiene el otorgamiento de licencias. Entonces, sí, hay herramientas financieras y entiendo que el día de mañana habrá beneficios impositivos para todos aquellos que promuevan y participen en esta industria. En efecto, quiero destacar algo. Tuve la oportunidad de ser invitado en el Senado de la Nación en la comisión plenaria, y el plenario de comisiones integraba muchísimas comisiones y la cabecera era Agricultura e Industria, a cargo del senador Rodríguez Sá, y se hablaba mucho del rol que debe tener el Estado y las provincias a los efectos de incentivar el mercado. Así que, si bien esto es incipiente y no tiene reglamentación, seguirlo de cerca nos va a permitir conocer cuáles son las herramientas a las que vos haces referencia. Entiendo que será la reglamentación la que fije específicamente cuáles son, pero bueno, estamos por ejemplo, en Colombia hay muchísima presencia del Estado para las concesiones para la explotación de cannabis. Es un mercado no modelo, pero por lo menos mucho más desarrollado que el argentino, y también pasa lo mismo en Uruguay. Muchas gracias, Martín, por tu respuesta. Bueno, damos por concluido entonces el día de hoy. Una excelente jornada, un agradecimiento especial, y tenemos el beneplácito de decir que estuvimos conectados desde Mendoza, Jujuy, Chubut y la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Bueno, gracias por participar en este encuentro de la Red Federal y buenas noches para todos. Un placer, buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Sandra.